Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis visual. Hoy vamos a desgranar una guía que es absolutamente indispensable. Detalla los protocolos médicos y administrativos que son súper estrictos para enviar muestras de sangre al Instituto de Salud Pública en Chile, en concreto para el recuento manual de reticulocitos. Es uno de esos procesos donde la precisión lo es literalmente todo. Entender cada uno de los pasos es vital para que todo fluya sin contratiempos. Para empezar a ponernos en contexto, aquí tenemos el sello oficial del Instituto de Salud Pública, el ISP, que depende directamente del Ministerio de Salud del Gobierno de Chile. A ver, esto no es un laboratorio de barrio cualquiera, es la máxima autoridad en la materia. Y tener esto claro desde el principio es fundamental, porque nos hace entender por qué cumplir a rajatabla estas directrices no es simplemente una recomendación de buenas prácticas, sino una obligación absoluta para que los diagnósticos sean precisos. En nuestro repaso de hoy vamos a seguir el viaje literal de una muestra. Veremos qué es el recuento, qué requisitos tiene, por qué nos pueden rechazar la muestra fulminantemente, los pasos administrativos del trámite y, para terminar, cómo se recogen los resultados finales. Punto número 1. ¿Qué es el recuento? Vamos a ver la base del análisis para entender por qué este procedimiento tiene tantísimo prestigio. El documento oficial define este recuento manual como el método Gold Standard, y quedaos con esa expresión, patrón oro, porque representa la fiabilidad absoluta. Básicamente consiste en identificar los reticulocitos mirando por el microscopio usando una tinción supravital para poder ver ese patrón retículo filamentoso que forman los ribosomas precipitados. Suena complejo, pero es que es un trabajo a nivel celular finísimo que exige una técnica impecable. Y esto se ilustra de maravilla en la descripción metodológica oficial. Fijaos en que esta tinción no se hace con cualquier cosa, requiere colorantes hiperespecíficos para revelar las estructuras. El texto menciona concretamente el nuevo azul de metileno y el azul cresil brillante. Esto nos da una idea de la naturaleza microscópica, casi artesanal, del análisis que hace el laboratorio del ISP. Pasamos a la sección 2, los requisitos de la muestra y cómo se prepara antes siquiera de salir por la puerta. Hay una serie de condiciones previas que son innegociables. No vale con sacar sangre de cualquier manera y ya está. Tiene que ser una muestra de sangre total. Y ojo, tiene que llevar sí o sí el anticoagulante EDTA. Además, el paciente tiene que haber guardado un ayuno relativo antes del pinchazo. Si no se cumplen estos básicos desde el minuto 1, la muestra directamente no sirve. Y ahora, lo que resulta súper interesante es la distinción tan estricta que hacen con los volúmenes, porque el protocolo traza una línea clarísima. A la izquierda, vemos que para los pacientes pediátricos se pide un volumen de exactamente 1,5 mililitros, ni más ni menos. En cambio, a la derecha, vemos que el volumen de una muestra de adultos salta a exactamente 5 mililitros. Quedarse corto o pasarse de estos volúmenes es comprar todas las papeletas para que el proceso fracase. Y aquí llegamos a un número absolutamente crítico. El número 2, esto marca el límite en horas. La muestra tiene que transportarse en un máximo de 2 horas desde que se extrae, manteniendo a rajatabla una temperatura de entre 2 y 28 grados. Es un margen de tiempo ajustadísimo, un auténtico reloj de arena que exige una logística de transporte perfecta. Vamos al punto 3. Criterios de rechazo absolutos. Entramos en la zona de tolerancia cero, donde un fallo tonto invalida todo el trabajo. El nivel de exigencia aquí es brutal. Te echan la muestra para atrás sin dudarlo si el volumen se desvía más de un triste 10% de lo que indica el tubo. También hay rechazo inmediato si la temperatura se sale del rango, si el tubo no lleva etiqueta o está mal puesto, si el tubo primario llega roto o la muestra derramada, o si directamente se nos ha olvidado el formulario. Y mucho cuidado, si los datos del formulario no cuadran exactamente con la muestra, se acabó. Rechazo al instante. Y la documentación oficial lo respalda. La lista de motivos de rechazo es exhaustiva y no deja absolutamente ningún hueco a la interpretación. Como se puede ver ahí, hasta el más mínimo desajuste en el papeleo o tardar 5 minutos de más en el transporte invalida toda la extracción. Es tolerancia cero en su máxima expresión. Bueno, vamos a rebajar un poquito la tensión y pasamos al punto 4, cómo gestionar paso a paso todo el trámite burocrático. Antes de dar un solo paso fuera de la clínica, hay que tener la llave maestra en la mano. Y esa llave es el formulario de solicitud de exámenes de hematología. Sin este documento específico relleno a la perfección, el proceso ni arranca. Es el pilar sobre el que se apoya toda la parte administrativa de la muestra.
Una vez que tenemos todos los papeles, así es como funciona la parte física. Primero hay que ir a la sección de recepción y toma de muestras del ISP, que está en la avenida Maratón número 1000 en Ñuñoa. Allí, el mensajero o estafeta entrega los documentos y a cambio le dan un comprobante de recepción. Y por último, con ese papelito se va a la caja que está en esa misma planta para pagar la tasa o, como dicen ellos, cancelar el arancel, a menos, claro, que el centro tenga un convenio previo que les exima de pagar ahí mismo. Un detalle logístico súper importante: los horarios. La recepción está abierta de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a jueves. Pero mucho cuidado con los viernes, porque cierran una hora antes, a las 4 en punto. Si llegas tarde un viernes, esa muestra con su límite de 2 horas se va a echar a perder sin remedio. Y llegamos a la sección 5, el retiro de los resultados finales, el broche final de todo este ciclo analítico. La cifra clave en esta etapa es el 3. 3 días hábiles. Ese es exactamente el tiempo que necesita el laboratorio del ISE para procesar la muestra y tener el informe de resultados listo para entregar. Y para mantener la cadena de custodia bien asegurada, el ISP permite 4 formas diferentes para retirar ese informe final. Puede ir el propio paciente en persona con su comprobante, puede ir un tercero, pero va a necesitar llevar una fotocopia del carnet de identidad del paciente y un poder notarial simple. También pueden ir los mensajeros o couriers que el centro asistencial haya validado ese año ante el ISP, o, la cuarta opción, que lo envíen por correo desde la oficina de partes a la dirección que hayamos puesto en el formulario. Y toda esta burocracia, desde cómo se paga hasta cómo se recogen los papeles, no es ningún capricho. Todo obedece a un marco legal súper estricto. Al final del documento se deja muy claro que este procedimiento se ampara en el Decreto Fuerza Ley número 1 del año 2005. Vamos, que la seguridad de la cadena de custodia es literal y legalmente un asunto de Estado. Así que después de ver todo esto, la gran pregunta que queda en el aire es: ¿están los protocolos internos de extracción de cada centro realmente preparados para sobrevivir a esa implacable ventana de 2 horas y a ese ajustadísimo margen de error del 10% en el volumen? Plantearse esto es vital para asegurarse de que no rechacen ni una sola muestra. Y con esto terminamos. Espero que este análisis os haya dado una visión mucho más clara de la precisión brutal que exige este proceso médico.